Muy bien. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y voy a leer del capítulo 7, del verso 1 al 8a. Y voy a predicar 4 sermones sobre la vida de Gedeón y la generación de los 300. Hoy voy a predicar el primero, en el segundo culto voy a predicar el segundo y el domingo que viene voy a predicar el tercero y el cuarto. Van a ser los 4 diferentes para que tengamos una noción más amplia acerca de lo que Dios quiere hablarnos. Y es muy claro que el Espíritu Santo está aquí. El testimonio de India, el testimonio de la canción de Mike, el testimonio de Alexa, creo que están muy conectados con lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dice así: entonces Jerobaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los guerreros en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Amén. ¿Me ayuda a orar? Si quiere levantar su mano derecha en señal de receptividad. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos un grupo de tus hijos. También estamos ahora conectados en esta aldea virtual con muchas personas en sus casas. Señor, hace un rato vimos milagros de salvación. Hubieron personas que pasaron hoy de muerte a vida y que encontraron esa paz que solamente la cruz de Cristo nos puede dar. Pero ahora, habiendo conocido esa paz y siendo tus hijos, necesitamos, como tus hijos, escucharte. Abre nuestros oídos espirituales y, Señor, moldea nuestra voluntad. Haznos dóciles para responder con entusiasmo y con fe a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí cabe hacer un poquito de descripción de la situación en la que Gedeón se levanta para hacer frente a un ejército de 135.000, nada más y nada menos que con apenas 32.000, de los cuales Dios se los reduce primero a 10.000 y luego a 300. Por eso este mensaje se llama la generación de los 300, primera parte. ¿Cuál era la situación de Israel en ese tiempo? Israel vivía en opresión. Vivía una situación de estar intimidado por un pueblo nómade que eran conocidos como los madianitas, porque eran de la región de Madián. Y eran un grupo muy hostil, muy sangriento, muy mala gente, que hacía que los israelitas vivieran en tal opresión que vivían escondidos en las montañas, en las cuevas.
O como en el caso del agricultor Gedeón, que es el protagonista de nuestra historia, hacían su tarea también escondidos, porque dice que Gedeón no se encontraba en la era, sino en el lagar, es decir, estaba en un lugar donde se pisan las uvas, pero donde no se ve, es como un pozo. La situación en la que ellos se encontraban, dice muy claramente la Escritura, en los primeros versículos del capítulo 6 de Jueces, que era en virtud de que el pueblo había vuelto a abandonar a Dios, le había vuelto a dar la espalda a Dios, inclinándose a los dioses. Ustedes saben que en ese tiempo se describe en Jueces una historia cíclica donde el pueblo cae en opresión frente a los enemigos, se da cuenta de que la única salida es Dios, clama a Dios, Dios viene en su rescate levantando un juez, y cuando las cosas van bien, el pueblo se olvida de Dios. Cualquiera similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuántas veces a lo largo de todos los años que tengo en Cristo he visto gente bendecida, tocada por el Señor, sanada, liberada de demonios, liberada del poder del pecado, trasladada literalmente de las tinieblas a la luz, siendo transformada en su vida de una manera muy elocuente, dejando vicios, sus matrimonios restaurados, y cuando todo parece que va bien, empiezan a encontrar un montón de excusas para no seguir a Cristo? Se piensan que la vida tiene que ver con que Dios venga, te arregle el problema y ahí nos vemos. Y entonces, como Dios nos ama y sabe que ese no es el camino, Dios a veces permite madianitas en nuestras vidas que nos opriman, que nos lleven a un estado de intimidación tal que no nos quede otra más que buscar a Dios. ¿Cómo interviene Dios? Bueno, Dios levanta a un hombre que se llama Gedeón, siempre. En la Escritura vamos a ver que la metodología de Dios no es un tutorial para ser feliz. La metodología de Dios son personas. Su pueblo estaba oprimido en Egipto y Dios levanta a Moisés y le dice: ve y rescata a mi pueblo. Dios quiere formar una nación nueva y Dios le habla a Abraham. Y así vemos permanentemente que Dios usa personas de carne y hueso, con un montón de temores como los tenía Gedeón. Personas comunes. Gedeón se dedicaba a la agricultura. La agricultura y la ganadería eran las dos fuentes de ingresos primarias de cualquier israelita. Personas incluso que batallan en la relación con su familia, con el que dirán los demás. Personas comunes y corrientes como nosotros. Antes habíamos visto cómo había levantado a Débora, ¿se acuerdan? Y había utilizado a otra mujer, Jael, de nombre. Y cómo había librado, después de muchos años también de opresión. Pero el pueblo se había vuelto a olvidar de Dios. Y entonces ahora levanta a este agricultor llamado Gedeón, que también se lo conoce como Jerobaal, porque si estudiamos la historia en el capítulo anterior, vemos cómo él se enfrenta a Baal, su papá lo viene a defender y frente a la turba que lo quiere matar, les dice: bueno, si realmente Baal es un dios, que se defiende a sí mismo. Así que le pusieron el que contiende con Dios, así era conocido. Dios lo aborda a Gedeón y en ese lugar donde él está lleno de miedo, trabajando como todos los días y cuidándose de que los madianitas no vengan a oprimirlo, Dios lo llama diciéndole guerrero valiente. Quiero que diga conmigo, guerrero valiente. Ahora, yo quiero que usted vea, usted está trabajando cotidianamente en su lugar, está resguardado en un lugar donde no lo vean porque tiene miedo, y Dios viene y le llama guerrero valiente. Eso genera una crisis, porque usted se ve a sí mismo. Cada mañana Gedeón se levantaba, iba al espejo
y se veía como israelita oprimido, israelita miedoso. Gedeón oprimido, miedoso, temeroso, resguardado, escondido. Pero Dios lo ve y le dice guerrero valiente. Y de aquí aprendemos la primera gran enseñanza de esta historia. Nuestro nombre no se determina por la situación que estamos atravesando en este momento, sino por nuestro destino eterno. Quizá tú te veas porque estás atravesando una situación difícil en tu matrimonio, en tu familia, y tú te ves derrotado, te ves temeroso frente a la situación económica, no sabes cómo le vas a hacer. En la situación matrimonial ya no sabes cómo mencionarle, si estás separado, si estás predivorciado, si estás postdivorciado, si estás dejado, si estás abandonado, si estás no sé qué. Cuando tú te miras al espejo y te ves como tú te ves a ti mismo, Dios te dice, yo te veo como guerrero valiente, yo te veo como victorioso, yo te veo como alguien que va a hacer historia aquí en Durango y en los años que te quedan de vida. Y el Señor te da una palabra y te dice, tengo algo que hacer contigo, vamos, ándale. De hecho, Gedeón es uno de los pocos jueces que aparecen mencionados en Hebreos capítulo 11, en la galería de la fe. Gedeón entra en una crisis porque él se ve débil e insignificante. Pero Dios en su paciencia le sigue la corriente. Y entonces vemos cómo Gedeón le dice al ángel de Jehová, espérame que voy y preparo una comida. Y como el ángel no iba a comer la comida, porque los ángeles se supone que no comen como nosotros, entonces tiene que hacer un fuego y que se lo entrega, lo consagra al Señor y lo da como una ofrenda al Señor. Y luego que sigue Dios hablándole, le dice, bueno, está bien, voy a ir, pero que el pedazo de algodón amanezca mojado. Y luego para reconfirmar, no, que amanezca seco, el vellón. Y entonces todos los cristianos, esta historia la he escuchado por 35, 40 años, todos hablamos del vellón de Gedeón. Y lo utilizamos como un arquetipo, como un paradigma de cómo tenemos que tratar con Dios cuando Él nos habla. Entonces, cuando Dios nos habla, para poder realmente tener la seguridad que tuvo Gedeón, le ponemos señales a Dios. Señor, voy a ir, pero quiero una señal. Señor, voy a ir, pero quiero otra señal. Ponerle señales a Dios no es sino una manifestación de inmadurez. No es ninguna, lo de Gedeón no es nada de admirarse ni de imitarse. Dios trató con Gedeón así porque Dios es paciente con cada uno de nosotros. Pero eso no significa que esa sea la norma. Es meramente ilustrativo, no es normativo. Estoy asustado de cómo muchos de nosotros, después que Dios nos habló claramente durante años, le andamos poniendo señales a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para andar poniéndole señales a Dios? Ay, Señor, voy a hacer esto, pero si me muestras tal cosa. De hecho, miren, ahora que estamos hablando tanto de misiones en estos últimos meses, en realidad Dios nos metió en una dinámica fabulosa. La visita de Aurora Urbina la semana pasada, 2 brigadas en tan poquito tiempo con un equipo tan precioso de 2 equipos de Jucum, la visita de Israel y Milet y el desafío para volver a poner los ojos en China y en Corea. Tantas cosas que Dios nos viene hablando acerca no solamente de ir, sino de involucrarnos con nuestras ofrendas y especialmente en la oración. Es impresionante lo que Dios está haciendo. Y me encanta uno de los materiales que nosotros adoptamos como iglesia y abrazamos y pronto vamos a capacitar a todo el liderazgo, que se llama Explorer, porque la tesis del material, la tesis de Explorer, de este material misionológico,
es que en realidad no tengo que escuchar a Dios a ver si voy a ir. Porque Dios ya nos dijo ir. Entonces no tiene que ver con, a ver Señor si me hablas, tiene que ver con responder. Yo leo las Escrituras y me dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, etcétera, etcétera. Y luego vemos el otro lado y dice, id a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Id, ya está el mandato de Dios. Así que nuestra respuesta es lo que Dios está esperando. Queridos, por favor, dejemos de entrar en esa dinámica insana y nociva de andar poniéndole a Dios señales por cada cosa. Mire, imagínense que yo le diga, porque la imagen por excelencia de la relación que Dios quiere tener con sus hijos es la de un padre con hijos, ¿o no? Cuando le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué dijo Jesús? Ustedes orarán así: Padre nuestro. Imagínense que yo le digo a alguno de mis hijos, a Timoteo o a Jeremías, le doy una instrucción. Hijo, quiero pedirte por favor que hagas tal cosa. Bueno, papá, voy a poner una señal. Como no te oí bien, voy a poner una señal. Si cuando yo salga a la puerta justo pasa el pan, el panadero del pan, entonces es que tú me estás diciendo que vaya. Y entonces sale uno de mis hijos a la puerta, dice, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Y viene y me dice, papá, estoy convencido, voy a ir. Dios no obra de esa manera. A veces tiene algunas condescendencias, pero eso no es para que te jactes, eso es para que te mires al espejo y le digas a Dios, Dios, quítame la inmadurez. Que a la primera vez que me hables, obedezca. Me encantó el testimonio, creo que fue de India, que estaba en una situación de confusión y estaba batallando. Y de repente se metió a orar. Y dice que ella en esa oración, Dios le aclaró el panorama. Queridos, el panorama no se te aclara pidiéndole a 20 personas que te den una opinión acerca de lo que vas a hacer. El panorama en la vida se te aclara cuando tú entras al aposento alto a buscar al Señor y conversas con tu Padre. Por supuesto que Dios a veces usa mentores, pastores y personas que Dios ha puesto sobre nuestra vida para una orientación, un consejo específico, pero no podemos todos los días de nuestra vida cristiana andar jugando al oráculo. Bueno, si cuando, a ver qué me dice hoy Dios, entonces algunos hablan bibliomancia, ¿no? Dice, y Judas fue y se ahorcó. No, es Satanás. Voy a cerrar de nuevo la Biblia. A ver, ahora sí, Señor, háblame. Estaba fuera del espíritu. Ve tú y haz lo mismo. No. Está mal. Y lo cierra, ¿no? Bueno, la tercera es la vencida. Abro el oráculo. Ping. Lo que ibas a hacer, hazlo pronto. No se puede jugar al oráculo. Dios es tu Padre. No es el Dios del aerópago griego que necesitas un Hermes que te traduzca. De ahí viene la palabra hermenéutica. Hermenéutica viene de Hermes, que era el que llevaba del Dios a la tierra la interpretación. Entonces ahora Gedeón ya tiene claro que Dios le habló porque Dios consintió con todos sus periodos de inmadurez. Y entonces ahora dice, sí, estoy listo. Y entonces forma un ejército y acuden 32.000. 32.000 contra 135.000. Fíjense la proporción. Casi 4 por 1.
Y entonces Gedeón dice, lo primero que piensa Gedeón, estoy ¿cómo se dice? Minoridad, estoy en desventaja. 35.000 contra 32.000 contra 135.000. Entonces, como si por si fuera poco, Dios le dice, andá y abrí Deuteronomio capítulo 20. Porque para ese entonces ya deberían tener algo del Pentateuco y entonces andaban con el Pentateuco abajo de la mano. Y dice, a ver, le dice Gedeón, conseguime por favor el rollo de Deuteronomio capítulo 20. Y entonces van a Deuteronomio capítulo 20 y el título es Instrucciones para la guerra. Dice, léele a los muchachos, léele a los 32.000. Entonces reúne a los 32.000, se sube a una colina para que lo escuchen y lee, cuando salgas a luchar, Deuteronomio 20 del 1 al 9, si quieren anotarlo, luego lo leen en sus casas. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. Qué padre, ¿no? Súper. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Esto ya lo había experimentado Gedeón en carne propia cuando le había dicho varón guerrero y valiente. Pues el Señor dice, cuando te prepares para ir a una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá, préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Así que Gedeón, ¿no es cierto?, se paró como sacerdote frente a toda la población de los 32.000 soldados y le dio esta palabra y se escuchaba ¡oh! y había una gran sonido de victoria. Luego, diga conmigo, luego los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán, entonces dice, luego que les di esta palabra plenaria para todos de gran ánimo, van a formar grupos de conexión. Y se van a juntar, no sé, de 100 en 100, de una centuria. Y les pasó un tutorial, una instrucción. Les dirán, número 1, ¿alguno de ustedes acaba de construir una casa pero aún no la ha estrenado? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro estrenaría su casa. Punto número 2. ¿Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo pero aún no ha comido ninguno de sus frutos? De ser así, puede irse a su casa. Podría ir en batalla y otro comería los primeros frutos. Punto número 3. Caso número 3. ¿Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer pero aún no se ha casado con ella? Bien puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los jefes también dirán, ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así puede irse a su casa. Antes de que atemorice a alguien más. Una vez que los jefes terminaron de hablar, las tropas terminen de hablar, nombrarán comandantes para cada unidad. Vaya discurso en grupos. ¿Sabe cuánto les quedó después de leerle este pasaje? ¿Cuántos? A ver quiénes leyeron la historia que se acuerdan. 10.000. O sea, después de leerle estos versículos, se fueron a su casa 22.000. 2/3 partes del ejército. O sea, primero los anima, el Señor está con nosotros, vamos adelante. El ejército tocaba en las trompetas, estaba cantando Mike en inglés, era una cosa increíble eso. Y después de eso le dicen, espere, vamos a leer, a ver lo que dice el Pentateuco, vamos a volver a la fuente. Y les lee 4 casos. Alguno hizo casa y no la estrenó, puede regresarse. Unos 6.000 salieron de nuevo. No, yo acabo de comprarme acá el terrenito en el fraccionamiento nuevo, no sabes, toda mi vida trabajé para conseguir esa casa y ahora tengo que ir a la guerra.
No, está bien, ahí nos vemos muchacho, y se regresó. Dice, alguno empezó un emprendimiento y todavía no comió del fruto de su trabajo, puede regresarse. Otros 6.000, no, yo acabo de, en plena pandemia, acabo de invertir en un negocio y todavía no recibí nada, apenas estoy poniendo, no, gracias muchacho, pero yo no le entro. Y se regresaron otros 6.000. Y así. Alguno está prometido y todavía no se casó, no sea que otro le robe la novia. No, muchachos, yo otros 3.000 ahí que ya estaban de salida, ¿no es cierto? Le había costado, no, tanto me costó conseguir la novia. Ella decía, no, tanto me costó conseguir el novio, no, me regreso. Y ya por último, para rematarla, todavía era muy grande, ya estaba, ¿qué les gusta? Se habían ido como 15.000, como la mitad. 16, sí, se fueron 22, 11.000 se habían ido. Quedaban 11, y ya para rematarla, dice, ¿alguno de ustedes tiene miedo? No, dice, regrésese porque si no, va a contagiar a los demás. ¿Cuántos saben que el miedo es contagioso? ¿Sí o no? Usted no entra a un campo de fútbol, hoy que vamos a jugar el famoso solteros contra casados, no entra al campo de fútbol diciendo, ay, vamos a perder, vamos a perder. Ay, es que ellos, los jóvenes corren más, es que, no. Nosotros desde ayer, ya de esta semana, ya con Benito y con el equipo, lo vemos a un joven y decimos, les va a ir como en feria. No saben. Hoy le dije a uno de ellos, nosotros tenemos un equipo completo y además tenemos un banco completo y tenemos 3 arqueros, estamos completos. Dice, sí, lo que no tienen completa ninguna rodilla, ninguna pierna, ninguna... Se habían ido 11.000 nada más que con los primeros 3 ítems. Con el cuarto se fue la otra mitad. ¿Cuántos quedaron? Gedeón, imagínense, ya había arrancado mal. Tenía 32 contra 135.000. Y dijo, bueno, con todo el valor que le voy a echar, todo la vamos a hacer. Ahora el Señor le había dejado con nada más que por leer la Biblia. Eso es lo que pasa cuando leemos la Biblia, hermano. Cuando leemos la Biblia se aclaran las cosas, se encarrila todo, se pone todo en su lugar. Déjate de andar buscando migaja y escuchando una cosa y otra por el otro lado, siempre comida recalentada. Ponte a leer la Biblia y deja que Dios te hable. Y ten una manera sistemática de leer la Biblia. Ahora voy a leer Jueces, ahora voy a leer Deuteronomio, ahora voy a leer la Biblia en un año, ahora voy a leer la Biblia en medio año. Dios te va a hablar en un contexto. Es que, pastor, no entiendo cuando lee. No se preocupe. Usted lea y un día se te va a abrir la luz. Pero si no lees, no vas a tener nada acá. Y todo lo que vas a tener es pura emoción. Ahora tenía 10.000. Y dijo, bueno, tomó coraje y dijo, voy con estos 10.000, de alguna manera se va a armar. A ver, antes eran 1 por 4, ahora 1 por 10. Bueno, de alguna manera se va a armar. Y entonces le dice el Señor, vete al arroyo ahí y te voy a dar una instrucción. Que tomen agua. Los que se arrodillen a tomar agua, de esta forma, para su casa. Y los que tomen agua, así se quedan. Ahora, esto no fue un criterio caprichoso, porque no hay nadie que tenga más sentido común que Dios. Los comentarios lo aclaran muy bien. Los beduinos en el desierto, esa es la forma como toman agua los beduinos abusados y avisados, porque ustedes saben que siempre en el desierto, y más en esa época, siempre habían guerras y uno tenía que estar atento. Entonces, están listos así, tomó agua, no se les caía nada de agua, y siempre están tomando agua y con la otra mano la espada, o toman con la izquierda y la espada con la derecha, porque si viene alguien, están listos. La vida es guerra, no te puedes sentar
todo el tiempo en una reposera a tomar Coca-Cola porque viene el diablo y te destruye. El otro día me dijo una persona que estábamos platicando por medios virtuales y me dijo, pastor, gran descubrimiento, pastor, quiero decirte algo, me di cuenta que el diablo quiere matar a mi esposa y me dio un montón de descripciones de cómo el diablo había querido, según esto, atentar contra la vida de su esposa en diferentes formas. Y entonces yo le dije, no me digas, le digo, estamos igual, a mi esposa también, pero a vos también, a ti también y a mí también, porque Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. No es ningún descubrimiento que el diablo te quiere matar. Si lo dice Juan 10:10, el diablo no viene sino a matar, robar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dale un aplauso a Jesús con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y entonces mientras estaban tomando agua, Gedeón estaba orando, Señor, Señor, y cerró los ojos para no ver. Te pido que todos tomen como toman los beduinos. Te pido que todos tomen como toman los beduinos. Señor, no tengo tiempo ahora para ponerte la del vellón. No sé qué. A ver, Señor, cuando abra los ojos, que todos hayan tomado como el beduino. Entonces abrió los ojos y de los 10.000, a ver, me ayuda un matemático, 9.700 estaban así. Y la espada a un costado. Para el Face, vamos a subirlo al Face para darle envidia a los madianitas. 9.700 estaban subiendo su historia a Instagram. Porque cuando tú vives en guerra, no tienes tiempo de andar subiendo historias para saber lo que comiste. Tienes tiempo de publicar lo que Dios está haciendo. ¿Cuál fue la diferencia? Primer criterio, al leer Pentateuco, los que tenían otra prioridad. No se puede vivir en la vida con un corazón dividido. Por eso, cuando Jesús estaba en la casa de su amigo Lázaro y estaban sus dos hermanas, y Marta andaba corriendo de un lado para otro, y María se postró y lo adoró, dijo, esta entendió la mejor parte, porque solamente está preocupada de una cosa. Los que tienen el corazón dividido no pueden ir a la guerra, porque van a la guerra y el enemigo te agarra, porque tú estás pensando, no, que no estrené la casa, no, que no me casé con la prometida. No, o sea, todo eso no está mal, es mal. Dios siempre te va a bendecir más de lo que tú piensas. Tu negocio va a prosperar, tu familia va a prosperar. Vas a ser feliz en tu matrimonio. Ayer tuvimos aquí una concurrencia de 37 matrimonios. La pasamos genial. Por supuesto que no es pecado divertirse. Es más, es un pecado andar con la cara larga todo el día. Dios nos llama a, mientras estamos en guerra, estar en un tiempo de felicidad porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. Pero cuando tú dejas tu espada y no aprendes a tomar solamente con una mano como toman los beduinos, entonces vienen los madianitas, viene
el diablo y te roba todo. Por eso esa gente no pudo ir a pelear. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La actitud. La actitud, diga conmigo, actitud. Actitud significa posición del cuerpo. Hay una gran diferencia entre la actitud y la aptitud. Muchas veces nosotros nos manejamos por la aptitud. No, es que esta persona sabe mucho. Sí, pero no se le nota. Es que esta persona es muy conocedora de la palabra. Pero cuando el COVID viene a tocar la puerta, te escondes. Porque ya ahora últimamente el gobierno ya se dio cuenta. La solución para el COVID no es esconderse, es hacerle frente. Yo le pregunté a varios médicos acerca de esto y les dije, ¿por qué la política sanitaria en México fue de esta forma? Y uno de ellos, muy conocedor del tema, me dijo, Leo, es que la gran población en México es vulnerable. Nosotros teníamos que salvar la vida de los más vulnerables. No podíamos hacerle frente a la pandemia. Esto ya está comprobado. La pandemia no se enfrenta escondiéndonos. Los chicos están deprimidos en las casas. El año pasado murieron 1.150 adolescentes a causa de la depresión por el confinamiento. Están las estadísticas ahí a la mano. Por eso diseñamos una actividad como hoy, no para ser irrespetuosos ni para jactarnos, nosotros, claro que eso es algo real. A mí hace 2 semanas se murió un alumno de 22 años de COVID. He visto decenas, por no decirle de centenas, porque hoy con la red uno está conectado con todo el mundo. Ahora mismo hay personas conocidas de nosotros ahí en Argentina que están literalmente batallando entre la vida y la muerte. El pastor Raira fue uno de ellos que literalmente lo sacó Dios de la muerte. No estamos diciendo que no sea verdad. Lo que les estoy diciendo es que no podemos reducir a vivir en miedo. Necesitamos ser prudentes, necesitamos tener sentido común, necesitamos ser inteligentes, pero no podemos tener miedo. Porque al rato nos van a decir que no podemos predicar el evangelio porque estamos discriminando a las personas y no la vamos a creer. Nos van a decir que ellos tienen derecho a criar a nuestros hijos y a decirles lo que está bien o lo que está mal, porque no la vamos a creer. Y entonces ya va a ser tarde. Si me ayudan los músicos, me van a dar el mensaje de que tengo que terminar, porque estoy tan emocionado que tengo como 1 hora más. Y aparte tengo 4 mensajes de esto, así que ya voy a terminar. Y quiero terminar con una breve anécdota y una lectura breve. El lunes, creo, le pedí a un hermano de la congregación que nos dirigiera el jueves en el tiempo matutino que tenemos de oración por los perdidos. Y le dije, hermano, ¿nos ayudas dirigiendo? Lo primero que vi es la actitud correcta. Sí, pastor. Si usted cree que lo puede hacer, lo voy a hacer. Cuando Dios te dice a través de un líder, te pide algo, tú tienes que aprender a veces a decir que no, pero la mayoría de las veces tú sí tienes que estar listo, porque muchas veces nosotros nos confrontamos con nuestra incapacidad, decimos, no puedo, no sé, pastor, y creemos que somos súper humildes, y detrás de esa humildad hay un gran orgullo. Eso se llama falsa modestia. No puedo, yo el menor entre los hermanos, yo de una tribu insignificante, Gedeón, apenas estoy en el lagar, y el otro no sé qué, no, yo no puedo. Basta de decir no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo. Si tu líder de conexión te pide y te dice, vas a tener la oración en el próximo curso, vas a tener el primer punto, sí líder, sí lo voy a hacer. Así es como se crece, diciendo sí, no diciendo no. Y me dijo, sí pastor.
Y yo le dije, para darle seguridad, me manda los motivos el miércoles para yo revisarlos y que tú tengas seguridad. Era la primera vez que nos iba a dirigir a un grupo de 15, 17 personas en la mañana y él nunca había dirigido un grupo así, pero además de eso era su primera vez que se iba a enfrentar a un grupo de adolescentes en la tarde que tenía que dirigir. Era todo la primera vez, el gran debut. Y entonces me manda, era el lunes. No, miento, eso se lo dije como el viernes, cuando estuvimos con Aurora Urbini. El viernes se lo dije, el lunes me mandó los motivos. Impecables los motivos. Uno mejor que otro. Y yo le dije, ¿estás listo? Adelante. Y ahí quedó. El miércoles a la mañana, un mensaje de esta persona, nuestro hermano. Pastor, ¿puedo cambiar los motivos? Mi respuesta, ¿y por qué no? Y ya. Me los mandó a última hora. Y ya, no supe por qué, pero estaban muy bien. Pero nada que ver. Diga conmigo, nada que ver. Los motivos iban para otro lado. Todos los motivos estaban enfocados en los hijos, nuestros hijos pequeños, que se nos pierden en el contexto de la iglesia y de la casa. Y yo a través de los motivos pude leer un corazón dolido del padre por esos hijos que se pierden en la casa. Se pierden sentados al lado de nosotros ahí, en la banca. Porque no estamos conectados con ellos y no los ayudamos a conectar con Dios. Y entonces al otro día en el grupo nos reveló a las 7 de la mañana qué fue lo que pasó. Y dijo que cuando el pastor me dijo, lo primero que dije, sí, pastor, esto está fácil. Al cabo ya vi cómo lo hace muchas veces. Es un chico muy despierto, así que... Pero el martes el Espíritu Santo me inquietó y me dijo, quiero que ayunes el miércoles y me busques. Y dijo, me puse a ayunar en medio del trabajo, porque él estaba en un día normal. Porque a veces pensamos que para ayunar, ¿no es cierto?, tenemos que hacerte un preparativo de 20 días para ayunar uno y después cortamos el ayuno a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde porque nos morimos de hambre. Ayuné de las 8 hasta las 3 de la tarde. Ayunó. El ayuno es concentrarte tanto en Dios que la comida no te importa. Esa es la definición de ayuno después de algunos años de creyente. Cuando tú estás tan preocupado por la comida que no sabes qué hacer para dejar de comer, el ayuno no te sirve. Lo que te sirve es enamorarte de Jesús. Y entonces dijo, el Espíritu Santo me inquietó y hice estos motivos. Los pequeños perdidos, porque están perdidos enfrente de nosotros y no los vemos en nuestra propia casa o en la casa del frente. Están perdidos porque minimizamos las cosas, porque así lo hacen todos mis amigos, porque mis amigos lo tienen y yo no. Los perdemos por no involucrarnos en lo que a ellos les apasiona. Los perdemos por no ser intencionales, por cosas que realmente trascienden de uno a otro, de generación en generación. Como el orar, como el hacer el devocional en familia, como recibirlos, acostarlos con una bendición. ¿Saben lo que hizo este muchacho? Tomó con una mano y con la otra tenía la espada. Tuvo la actitud correcta. Dijo, Dios me va a ayudar, pero no es suficiente. No es suficiente la aprobación del pastor de los motivos. Necesito buscarlo a Dios en la intimidad. Y se armó de valor, tuvo osadía y nos puso a los 17 a orar, que estábamos medio orando, medio llorando. Porque era tal la unción y la presencia del Señor en esa comunidad virtual, que yo estoy seguro que Dios escuchó nuestras oraciones. Pregunta. La pregunta después de este mensaje. ¿Vas a ser de los 22.000 que se regresaron?
¿Vas a ser de los que se regresaron primero? Sí, 22.000, ¿no? ¿22.000? ¿O vas a ser de los otros 9.700? Dios te llama a ser de los 300. Ay, Señor, es que yo no sé si la armo. No, ninguno de nosotros la arma, quédate tranquilo. Pero Jesús la armó por nosotros en la cruz.